Saludos y bienvenidos una vez más. Soy Sergio Vélez Maldonado y es un placer recibirles nuevamente en este episodio de Futuria, este podcast dedicado a explorar y analizar la inteligencia artificial de la mano de destacados profesionales en la materia. Esta tecnología emergente que sin duda alguna está transformando de manera radical nuestra sociedad y forma de vida, ¿cierto? Lo que hace imprescindible su regulación y comprensión profunda. Realmente necesitamos conocer y adaptarnos a esta nueva realidad marcada por la inteligencia artificial. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que día a día van formando parte de nuestra comunidad, de nuestra newsletter, la cual ha superado ya los 40,000 miembros. Gracias por eso, gracias por su interés. Eso muestra realmente que existe una gran motivación por conocer y adaptarse rápidamente a esta nueva realidad influenciada por la inteligencia artificial. Así que gracias por eso. Sigan compartiendo entre sus contactos, entre sus amigos. Realmente es importante tomarse muy en serio la inteligencia artificial y todo lo que esta nueva realidad conlleva, ¿no? Porque es una tecnología tan potente que no hay espacios donde no haya un factor de incidencia, realmente es así. Entonces, por eso necesitamos ponernos al día, necesitamos adaptarnos, necesitamos comprender esta tecnología y todos los efectos positivos y negativos que tiene. Así que, por favor, sigan enterándose, sigan conociendo respecto de la inteligencia artificial y gracias por estar siempre al día y conectados con nuestras publicaciones, con nuestro contenido. Muchas gracias por eso. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestro episodio del día de hoy. Es un episodio muy interesante. Tal vez el concepto de neuroderechos no sea muy ampliamente conocido, sin embargo, es esencial en esta era marcada por la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzan rápidamente, se presenta una cuestión crítica: la protección de nuestra privacidad mental y libertad de pensamiento. Esto es un tema sumamente importante. Es por eso que el día de hoy tenemos un invitado especial con quien exploraremos cómo los neuroderechos buscan salvaguardar estos aspectos fundamentales de nuestra humanidad frente al desarrollo de tecnologías que pueden leer o manipular nuestros pensamientos. El día de hoy nos acompaña Moisés Sánchez, un experto en la materia para profundizar en este relevante tema. Moisés es director ejecutivo de Fundación Camanau, organización que busca proteger los derechos humanos en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Coordina el grupo de expertos en neuroderechos que colabora con el Comité Jurídico Interamericano de la OEA e integra el Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuroderechos y Metaverso LIAM del Congreso del Futuro, entidad que busca diseñar estrategias para la regulación de las tecnologías disruptivas y de desarrollo exponencial. Estudió ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Chile y periodismo en la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido conferencista en materias de nuevas tecnologías, libertad de expresión, acceso a la información y transparencia en diversos encuentros internacionales de las Américas, Europa y África. Participó en el equipo que llevó adelante el caso Claude Reyes versus Chile ante la Corte Interamericana de Desarrollos Humanos, que sentó los estándares de los derechos de acceso a la información pública en la región con su decisión del año 2006. Trabajando posteriormente en la implementación de las leyes de acceso a la información del continente junto al Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Como ven, tenemos a un experto en la materia. Buenos días, ¿cómo estás, Moisés? Bienvenido. Un gusto, Sergio, y feliz de estar acá en tu podcast y compartir también con tu audiencia. No, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como les digo siempre al inicio, es un placer contar con profesionales tan experimentados como ustedes para que nos compartan realmente todos estos enfoques y perspectivas que esta tecnología o las nuevas tecnologías están trayendo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, en fin. Así que estamos en un proceso de aprendizaje para todos, de un descubrimiento en realidad de estas tecnologías y eso no se puede hacer sino con la mano de especialistas como ustedes, así que muchas gracias, Moisés. Antes de empezar, quisiera un poco que nos hables acerca de la Fundación Camanau. ¿Qué es? ¿Qué objetivos tiene la Fundación? Te agradezco la presentación porque si todos me presentaran así, yo me sentiría realmente como,
como una estrella de cine, pero la verdad es que ha sido un trabajo de bastantes años que hoy día lo estoy desarrollando en Fundación Camanau, que es una búsqueda en el fondo de explorar los límites y los nuevos desafíos, los temas frontera para los derechos humanos. Habitualmente la gente tiene asociado derechos humanos con los temas más evidentes, con temas más de sangre, por decirlo así, y estos temas quizás quedan, lo digo, los temas tecnológicos quedan como en un segundo plano. Y la idea justamente de Fundación Camanau es poder abordar los desafíos que vienen, que van más allá ya de Internet incluso. Hay muchas organizaciones que trabajan en el tema de Internet, los derechos digitales, con los propios desafíos de privacidad, de biometría, y nosotros nos dimos cuenta que existe un gran avance tecnológico que está apuntando a que los seres humanos tengamos una nueva relación con las máquinas. Y eso es lo que va a generar un cambio radical, más radical que el que tuvimos cuando pasamos del teléfono fijo al teléfono móvil, o más radical que el que tuvimos cuando pasamos del móvil al smartphone. Y esos cambios implican temas de uso de la información neurotecnológica, ciertas técnicas de biotecnología para la alteración del ser humano, los espacios inmersivos, metaverso, realidad aumentada, expandida, etcétera, que conforman el ecosistema que dentro de poco vamos a estar viviendo, sobre todo nuestros hijos, hijas y los adolescentes. Y en ese contexto, nuestra fundación quiso dar un paso adelante abordando estos desafíos con un claro enfoque de derechos humanos. Kamanau significa inducir al acto de pensar en idioma Rapa Nui. Estamos constituidos en Rapa Nui, Ah, perfecto. claro, no solo como un gesto, sino porque tenemos una muy buena relación con la isla. Y decidimos tomar este nombre que no tuviera una conexión ni con el español, ni con el inglés, ni con otro idioma, cosa de generar una suerte de símbolo que válido para todos los idiomas, y nos pareció que ese significado reflejaba lo que buscábamos, que queremos inducir a pensar, no queremos decir qué pensar, pero sí inducir al acto de pensar. Cuando en la isla te dicen, piensa, reflexión, te dicen camanao, camanao. Interesante, mi querido Moisés. ¿Y hace cuánto tiempo está funcionando la fundación? El proyecto comenzó el año 2019 a Ok. propósito de una visita que hizo el profesor Rafael Yuste, que es el encargado del proyecto BRAIN en Estados Unidos de mapeo del cerebro a nivel global. Él vino al Congreso del Futuro y a partir de ahí sostuvimos conversaciones sobre cómo podíamos proteger la privacidad mental y otros desafíos, no solo privacidad. Eh, y justamente con ese impulso decidimos conformar la Fundación A Poco Andar. Así que básicamente desde 2019 a la fecha que estamos trabajando en el tema. Perfecto. Mi querido Moisés, neuroderechos, un concepto tal vez un poco complicado para muchos, pero en palabras sencillas para que nos entendamos, para que nos entiendan, qué son los neuroderechos? Dicho bien en sencillo, los neuroderechos son las vallas que estamos colocando alrededor del cerebro para que las grandes compañías no puedan leer nuestros pensamientos ni puedan insertar pensamientos en nuestra cabeza. Las tecnologías de lectura están muy desarrolladas y pronto se van a masificar. Las de escritura en el cerebro todavía están en una etapa, digamos, avanzada de investigación, pero con desarrollos comerciales bastante limitados. Va a tomar un tiempito, pero hay que adelantarse. Y por lo tanto, los neuroderechos son más bien una serie de herramientas que se han creado para protegerlo. ¿Y cuáles son esas herramientas? Por ejemplo, fortalecer los aspectos de la privacidad mental. Lo segundo, establecer ciertos criterios respecto de la neurodiscriminación, que nadie sea discriminado porque te leyeron esa actividad cerebral y de pronto eso quedó en algún récord, en algún registro y ya, por ejemplo, no puedas postular algún trabajo. Esto último no es ciencia ficción, está pasando. Tú te metes a las páginas web y hay compañías que venden neurodispositivos que se colocan como audífonos y que generan tus señales cerebrales, pasan a tu jefe, ¿ah? A tu jefe, y se supone que son para el bienestar, pero en el fondo lo que miden son tus estados de alerta y concentración.
y eso plantea grandes preguntas respecto del uso. Está, por ejemplo, el tema de evitar los sesgos también que pueden tener los algoritmos de inteligencia artificial que decodifican la información cerebral. Y así hay una serie de otros temas que al final del día apuntan a que la esencia del ser humano siga manteniendo su esencia y siga manteniendo su libertad, su autonomía. Que no nos transformemos en personas que a poco andar con las intervenciones tecnológicas dejemos de pensar por nosotros mismos, veamos alterada nuestra personalidad y empecemos a funcionar con información insertada. Parece ciencia ficción lo que digo, pero ya gran parte de eso ya es. Y hace unos días atrás ya Elon Musk avanzó con su proyecto Claro, de de insertar un chip en el cerebro, un cerebro humano. claro, que eso ya venía sucediendo. Tal vez la característica más importante de Elon Musk es el nivel de eficiencia con que lo hace y el carácter inalámbrico. O sea, ya no es necesario que salgan cables de tu cabeza, sino que es portable y se puede cargar a distancia. Eh, pero podemos seguir hablando de eso porque realmente el tema es muy apasionante. ¿Qué te llevó a interesarte por los neuroderechos, Moisés? Porque no, claramente es un tema muy específico, un tema que para un abogado, porque me sorprende, los abogados normalmente no son muy amantes de la tecnología y terminar en el campo de los neuroderechos. ¿Cómo fue este inicio con los neuroderechos? ¿Por qué te interesó? Bueno, el interés viene de cosas ya más vocacionales, con quien estuvimos en el proceso desde el inicio fue con Ciro Colombara, un gran abogado de derechos humanos chileno, muy conocido por muchos casos de libertad de expresión, entre otras materias a nivel internacional. Nos conocemos hace mucho tiempo y entramos en una reflexión en algún minuto de cómo poder hacer un aporte a los derechos humanos. Y antes de conocer al profesor Rafael Yuste, ya estábamos la dinámica de leer a Yuval Noah Harari, por ejemplo, que nos planteaba toda esta convergencia hombre-máquina o la convergencia entre la infotecnología y la biotecnología y todo el desafío que va a plantear esta nueva realidad que se aproxima de seres humanos con parte de máquina o máquinas con parte de seres humanos, que plantea desafíos jurídicos, éticos, sociales, culturales. Y lo que vimos es que no había una gran reflexión fuera del mundo académico en estos temas. Y también nos dimos cuenta de que gran parte de esa conversación social estaba más bien dominada por personas que están en sectores más bien del área, no sé cómo llamarles, de la conspiración, teorías de la conspiración, ¿eh? Porque las narrativas pueden ser medias parecidas. Pero quisimos hacer un aporte y de ahí vino el fortuito encuentro con el profesor Rafael Yuste, con quien nos hicimos bastante amigos y hasta el día de hoy estamos trabajando en conjunto. Desde el año 2019, época en que nadie realmente daba un peso por el tema. Y cuando yo hablaba, me acuerdo en algunos foros, me miraban con una cara así de, no sabemos si es antivacuna, conspiracionista. Estaba un poco a aclarar eso. Claro, porque en algunas partes se parece el discurso. Y hasta el día de hoy, donde ya tenemos, por ejemplo, países que tienen reformas constitucionales, tu país, México, tiene un proyecto de reforma constitucional en curso, Brasil también, el Estado Río Grande do Sul también tiene una reforma aprobada, el Estado de Colorado en Estados Unidos hace un par de días nada más también se incorporó al club de los países que quieren avanzar con un proyecto de ley, lo que es muy significativo por ser Estados Unidos, y porque entendemos que Estados Unidos no es de los países más amigos de regular. Y Colombia, Perú, Uruguay, países que ya están generando discusión legislativa. Hay parlamentarios interesados, hay autoridades de gobierno interesados y sobre todo hay un consenso internacional en la OEA por un trabajo que estuvimos haciendo junto con el Comité Jurídico Interamericano de generar estándares internacionales de neurotecnologías y derechos humanos que fueron aprobados el año pasado. Es decir, Latinoamérica tiene un documento emanado de un organismo multilateral eh, que está pensado para influir en las regulaciones de la región.
No hay ningún otro continente en el mundo que tenga eso. Ni Europa, ni Estados Unidos, ni Asia. Te iba a preguntar justamente más adelante respecto a eso, pero antes quería preguntarte, bueno, el tema de los neuroderechos no es un tema nuevo, realmente tiene muchos años y claro, llega la inteligencia artificial y como que toma una gran relevancia ahora sí el tema del neuroderecho, otra vez se vuelve en el centro de la atención. ¿Por qué crees que pasó esto? Hay, bueno, hay, yo creo, escenarios también de hacia dónde va la industria. Eh, la verdad es que la investigación en neurotecnología viene de hace tiempo y no es novedad que, por ejemplo, existan eh, estimulación electrónica cerebral para que las personas puedan, por ejemplo, manejar una silla de ruedas o algún dispositivo. Eso ya se sabe y no es tan difícil de hacerlo. Lo interesante de lo que viene ahora es que la tecnología está tan avanzada que nos va a permitir desarrollar una serie de habilidades más complejas del ser humano. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, en el estado de California, se logró hacer algo muy, muy interesante y es que se conectó a una persona que estaba con tetrapléjica y sin la posibilidad de comunicarse con el exterior para que, para que la máquina pudiera detectar sus pensamientos, traducirlas en texto en una computadora, pero adicionalmente, y esto es lo más interesante, detectar sus estados emocionales. Y por lo tanto, lo que construyeron fue un avatar que reflejaba el estado emocional de esa persona. Entonces, esa persona que estaba enclaustrada, ahora ve que en una computadora que está al lado está un avatar que expresa si está enojada, triste, alegre, y además se comunica. Bueno, ese nivel de convergencia y de profundidad en la decodificación de nuestros pensamientos cada día está avanzando a pasos más rápidos. Y probablemente en los próximos años, con el avance de las técnicas de decodificación, que eso ya es un área muy de los matemáticos, el nivel de precisión con el cual van a ir detectando información consciente y también inconsciente va a ser cada vez mayor. Y eso es lo que marca el cambio radical. Perfecto. En realidad se viene una serie de desafíos, un futuro realmente que a mí en lo personal me cuesta un poco tratar de ver cómo los seres humanos vamos a poder superar la velocidad con la que avanza la tecnología, ¿no? Es decir, el tema de la regulación, tú sabes que toma su tiempo y mientras nosotros vamos en un Volkswagen, la tecnología es un Ferrari que no para. Y alcanzar a regular esto es, para mí me resulta un tanto complicado. No sé qué piensas tú. Bueno, es que efectivamente es complicado, es difícil pillar ese tren porque, de hecho, yo te digo, mira, yo me dedico siempre a estar como bastante al día en lo que está avanzando, pero cada día salen por lo menos 4 o 5 papers muy interesantes en las distintas áreas que vemos y no se puede leer todo, no se puede revisar todo. No tenemos la capacidad, tendríamos que ser un equipo gigantesco para eso y uno tiene que ser selectivo. Creo que los legisladores tampoco están preparados para estos temas. O sea, con suerte y con muchas dificultades han tenido que enfrentar el tema de las redes sociales, que ha sido muy difícil. Y estos temas que vienen son extremadamente más complejos porque te sacan un poco del escenario contenido del ciberespacio y te llevan a lugares que ya tienen que ver con el cuerpo humano, con cómo ya el procesamiento de la información no es que pase a través del ciberespacio una máquina, sino de que se procesa directamente tu información cerebral en una máquina y eso después pasa a una nube. No sé, hay una serie de cambios que vienen que son muy complejos. Lo realmente complejo de esto no es la tecnología que se usa para fines médicos, quiero aclarar. Creo que eso es muy importante, sino la real intención comercial de las compañías que apunta a usar estas tecnologías para lo que siempre se ha usado, que es el bienestar y el entretenimiento. Ese es el principal negocio. Y ahí la pregunta que tenemos que hacernos es si las compañías van a seguir aplicando el modelo de negocios tóxicos de explotación de tus datos personales y la alteración de tus intenciones, ¿ya? A través de la información subliminal y todo eso, que es lo que se hace hoy día, va a seguir explorando ese modelo tóxico o cuando hablamos de la información cerebral,
vamos a tomar una postura más ética, moral, de decir, mira, de esta frontera no se pasa, de la misma manera que tomamos un consenso mundial de que el genoma humano, el ADN humano no se va a intervenir para generar clones, por ejemplo. O sea, tenemos que estar de acuerdo en eso. Si las compañías hasta el día de hoy están diciendo que la información neuronal es equivalente a cualquier otra información, por lo tanto, basta con que tú pongas a aceptar como si tuvieras una cuenta de correo electrónico, abres una cuenta, pones a aceptar términos y Gracias. condiciones. No, claro, y eso no está a la altura de la protección que merece a nivel de consentimiento la información neuronal, porque la información neuronal no solamente está lo que estás pensando, sino que también está tu información inconsciente, tus intenciones, tus tendencias, tus creencias. Y ahora solamente imagina lo que hacen las compañías de neurotecnología, generan bases de datos con esa información, y solamente imagina lo que significaría entrenar la inteligencia artificial generativa con información neuronal. Realmente es un asunto, pero O sea, de mucho impacto, realmente es así, ¿eh? claro, esto realmente es así, y por eso las políticas de privacidad de las compañías de neurotecnología, que son las más importantes alrededor de 26, todas coinciden en algo. Cuando tú entregas la información, no te cuesta mucho que te la devuelvan y la pueden procesar sin autorización tuya si es para casos de investigación científica. A ellos le llaman investigación científica o el desarrollo de la ciencia, es decir, entregamos esa información neuronal y ellos pueden hacer lo que quieran, porque investigación científica puede ser desde la investigación contra una enfermedad hasta la industria militar. Por lo tanto, estamos frente a un escenario novedoso. En Estados Unidos, el proyecto DARPA es una oficina que se dedica a hacer las investigaciones tecnológicas para el ejército americano, y tienen un proyecto que le llaman algo así como proyecto de telepatía militar, que están usando dispositivos neurotecnológicos no insertables, sino portables, eh, que su misión es detectar la información cerebral de los soldados en el campo de batalla. Eso pasa a una base de datos central. A través de inteligencia artificial se toman decisiones de campo, y esas decisiones vuelven a los soldados y se van manejando de manera automática en el campo de batalla. O sea, la IA es un proyecto que busca que la IA maneje los desplazamientos tácticos en el campo. Y eso no es que se esté investigando si se puede hacer, si ya se puede hacer. O sea, eso lo que están viendo es cómo mejor desarrollarlo en términos militares. Están pasando tantas cosas y el nivel de reflexión y discusión de esto es tan poco que nos parece preocupante. Y aún estamos atorados en regular las redes sociales. Estamos atorados recién, y las redes sociales son de los años 90, qué sé yo, Facebook del año 2008, por ejemplo. Estamos atorados con la inteligencia artificial, donde la gran promesa europea de transformarse en el gran referente mundial para la protección y el balance entre innovación y derechos de las personas no se cumplió. Eh, Estamos un poquito huérfanos como para regular estas cosas, y por eso nos parece que, aquí cierro un poquito esta idea, que los avances que se han hecho en neuroderechos pueden ser un faro de la estrategia de cómo avanzar en Latinoamérica hacia la regulación de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas, ¿ya? Y creo que por ahí hay que mirarlo desde el punto de vista estratégico. Si bien neurotecnología es un tema específico, la verdad es que al final del día tiene que ver con inteligencia artificial, está dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Y eso es lo que te decía, realmente es preocupante, porque es preocupante el hecho de que estas tecnologías avancen tan rápido, y lo peor de todo es que sean pocas las empresas que controlen todo esto. Ese es para mí uno de los riesgos mayores, y es por eso que yo soy de los que piensa que las Naciones Unidas debería tener su propia inteligencia artificial, porque es de la única manera de comprenderla y de alguna manera poder generar una regulación, poder crecer, poder hacer que la inteligencia artificial no sea mal usada, ¿ya? E incluso para contrarrestar inteligencias artificiales que el día de mañana pueden ser realmente mal usadas, porque es así, no hay limitación, a alguien se le puede ocurrir el día de mañana generar una inteligencia artificial
para generar temas totalmente negativos. Entonces, um, este es un riesgo y mira tú para América Latina, peor todavía, porque nosotros en América Latina no nos destacamos por ser, por estar siempre a la vanguardia y en estos temas. Entonces, realmente se viene un tema bastante complicado. Recientemente se llevó a cabo un evento, como tú decías, de la Organización de Estados Americanos de la OEA para abordar estos temas de los derechos. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones, las principales recomendaciones, los principales temores con relación a esto? Bueno, hay la conversación que se desarrolló a nivel de la OEA viene hace tiempo, viene desde el año 2021, cuando en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que es, por decirlo así, el cerebro legal que propone regulaciones de carácter regional, ellos propusieron, de la mano del doctor Ramiro Orias, incorporar el tema de los neuroderechos en su agenda de trabajo. Eso ya, yo te digo, con eso nosotros ya estábamos pagados, ya dijimos, ya está. No importa que no lleguemos a ningún lado, se abrió la conversación. Y fíjate que a poco andar, la evidencia se fue haciendo tan abrumadora que todos los juristas que conformaban el comité estuvieron de acuerdo en que había que avanzar. Y ese proceso empezó en marzo del 2021 y en agosto del 2023 se concluyó en unos principios interamericanos, que es un catálogo de 10 puntos bastante desarrollado con una explicación donde se abordan temas de privacidad, etcétera, aumentación mental, el tema de la autonomía, en fin, o sea, todos esos temas se van abordando ahí. Y lo que pasó hace poco es que ese documento se presentó ante los embajadores de la OEA para recibir sus opiniones y nos sorprendió positivamente que hubo 4 estados que manifestaron opiniones no solamente positivas, sino alentadoras en el sentido de que hay que seguir avanzando, que fueron Panamá, Colombia, Perú y Chile. Y sí, por supuesto, apareció Estados Unidos diciendo, no que tenía reparos, pero sí que tenía comentarios, que es la típica de Estados Unidos en su estrategia internacional. El comentario principal es dejar súper en claro de que eso no era como un tratado internacional obligatorio y que por lo tanto ellos no estaban obligados. Y todos los comentarios de ellos apuntan a eso. O sea, quiero aclarar que aquí esto que quede claro de que esto no es un tratado internacional y que no me va a obligar y... Ok. Que es coherente con su política de abordaje de las nuevas tecnologías, que con la orden ejecutiva del presidente Biden quedó claro que la orden ejecutiva para la audiencia es como un decreto que saca el presidente, donde instruye a 26 entidades públicas de Estados Unidos y le dice, señores, en el ámbito de su competencia, háganse cargo de monitorear el desarrollo de esta tecnología, cuidar que esto no afecte la seguridad nacional y proponer medidas de autorregulación, pero no avanza en la regulación. ¿Ya? Entonces, la postura de Estados Unidos es coherente con lo que está haciendo la orden ejecutiva del presidente Biden. Es bastante laxo, son bastante laxos realmente con el tema de esta tecnología. Bueno, tampoco es que les conviene justamente porque sus empresas o las grandes empresas o las mayores empresas de estas nuevas tecnologías y en el campo de los neuroderechos y todo eso están allá, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es tu visión respecto de la posición de los Estados Unidos con esto? Bueno, ahí ya nos metemos en terrenos que son geopolíticos, la geopolítica de la tecnología, y es que, eh, a ver, hay espacios donde Estados Unidos está bastante avanzado, más que China, que es como su gran contrapunto en el esquema global, que es la inteligencia artificial. Y por eso Estados Unidos se desmarca del proceso que abrió Europa en su minuto, porque, bueno, con Europa siempre han tenido una visión distinta de cómo abordar las cosas. Pero a Estados Unidos le pasó algo que no quiso repetir. Cuando se aprobó esta ley europea de protección de datos, que muchos lo conocen como el GPDR, eh, Europa lo desarrolló con la intención de que esto fuera un estándar mundial y de alguna manera lo logró. O sea, todos los países de otros continentes tienen que generar mecanismos de adecuación para comprobar que la información, el flujo de información transfronterizo debiera cumplir con esos estándares y si no, quedas como en lista negra.
eh, es un avance notable. Europa quiso hacer lo mismo con la IA y no le funcionó. Básicamente las negociaciones que se desarrollaron hace poquito, terminaron el mes de noviembre, diciembre, ahí, eh, se vieron alteradas por un enorme lobby de la industria y la presión interna también de algunos países de Europa como Alemania, Francia e Italia, que son particularmente los dos primeros grandes desarrolladores de inteligencia artificial, no al nivel de Estados Unidos, por supuesto. Eh, y ellos ya sacaron antes del cierre de la negociación una declaración diciendo que ellos simplemente iban por el esquema de la autorregulación, rompiendo la mesa en el fondo. Años de conversaciones, llega Francia, Alemania, Italia y dicen, señores, ¿saben qué? Yo me bajo de esto, ya autorregulación. Y quedó, no te cuento, la corredera entre los países. Y eso llevó en que la negociación final tuvieron que bajar muchos estándares y dejar normas con mucho coladero. ¿A qué me refiero? Que las normas que antes eran más estrictas, no se va a permitir la inteligencia artificial de alto riesgo tal y tal, ahora quedó con mucha excepción, salvo, por ejemplo, temas que tengan que ver con el law enforcement, el cumplimiento de la ley, que puede ser policial, puede ser que el Estado, puede ser un montón de cosas. Entonces hay que eso quedó muy, muy laxo y eso es transversal en toda la ley, que es muy larga, son como 300 páginas. Y lo que es más preocupante para nuestra región es que una de las cosas que se bajó en cuanto a aspiración y visión de esa ley es que toda la inteligencia artificial riesgosa no se puede vender en Europa, pero sí se podría vender al resto del mundo. Y en eso es diferente al reglamento de la ley de datos. Ahí cambia radicalmente la aspiración, y es decir, como que Europa, para no perder el acuerdo, dijo, bueno, limitémoslo a Europa. Entonces ahora Alemania, Francia, Italia podrían vendernos tecnología de alto riesgo a nosotros, y cuando tengamos algún problema en Latinoamérica, el costo de cumplimiento lo van a tener los empresarios americanos, digamos, de nuestra región, no esas empresas del mundo de origen. Pero yendo más allá de eso, el tema es que claramente también esa postura surge a propósito de la orden ejecutiva de Biden, porque se dieron cuenta que Estados Unidos quería caminar en un riel, en un carro como con poco freno. Dejemos que la tecnología avance y muchos países europeos dijeron no nos podemos quedar atrás, esto es de una importancia geopolítica y en cierto sentido tienen razón también, o sea, desde el Así punto es, de vista político tienen razón, así es. exacto. Ahora, desde el punto de vista de la protección de los derechos de las personas, bueno, el estándar de derecho que pagó el costo. Entonces siento que en esa carrera muchas de las definiciones legales tienen que ver más con esta carrera que cosas de principio. Eh, y en materia de neurotecnología, Estados Unidos sigue llevando la delantera, pero China también está avanzando a pasos bastante agigantados, porque es probable que China eh, pueda ser bastante competitivo en materia de neurotecnología. Y lo que sabemos, porque de China se saben cosas y otras no tanto, es que muchos de los desarrollos neurotecnológicos chinos apuntan a una lógica más bien de profundizar por la vertiente de este tema, que es la aumentación cognitiva, es decir, el mejoramiento humano. Ya. Que, por ejemplo, mejorar tus capacidades intelectuales, convertir a los chinos en super chinos, por decirlo así, Superhumanos, ya. en superhumanos. Y ahí la pregunta que viene es, ¿qué va a hacer el resto del mundo? ¿Va a dejar que China haga a sus ciudadanos superhumanos y el resto nos vamos a quedar como humanos comunes y corrientes? ¿O vamos a entrar también en esa carrera? No digo que vaya a pasar, pero digo es una posibilidad Claro, no sé. latente y que está muy lejos de las discusiones que se están dando hoy día. Y por eso gran parte de las discusiones que hoy existen en materia de regulación de redes sociales y todo eso, yo honestamente creo que a las compañías incluso hasta les conviene, porque sienten que es como pagar el costo más bajo. De acuerdo. Habrá una discusión fuerte que nos den duro en materia de redes sociales, vamos, discutimos, debatimos, la peleamos,
pero al final del día encapsulamos la conversación en el debate de las redes sociales y no la abrimos a estas otras cosas que son realmente donde las compañías están poniendo la mirada. Te doy un ejemplo. Experiencia inmersiva, metaverso. Uno de los grandes metaversos que existe hoy día es Roblox, que muchos padres conocerán porque sus hijos lo instalan en sus teléfonos y están jugando ahí todo el día. Son experiencias inmersivas. Roblox es una compañía mega gigante que convoca a muchos niños y niñas y que tiene mayor circulación de mensaje a nivel mundial que WhatsApp. Ah, no sabía. Totalmente, y que recientemente anunció que iba a incorporar biometría, identificación de los aspectos biométricos para mejorar el servicio, qué sé yo. Y el tema es que vamos a tener entonces una gran base de datos a nivel mundial circulando de nuestros niños, niñas y adolescentes de carácter biométrico, solamente por decir lo que ya está. Y lo que viene son dispositivos que las compañías de videojuegos, que a todos están, fueron compradas por las tecnológicas, por lo mismo, porque son la base del metaverso, eh, ellos están incorporando también en sus dispositivos biometría y tienen pensado incorporar también detección de señales neuronales, porque de esa manera tú vas a poder manejar a un avatar, a un personaje dentro de un juego o en esta experiencia virtual. Simplemente estar ahí, pero sin la necesidad de tener que estar usando los dedos, los joysticks. Va a cambiar radicalmente la relación, la forma en que nos relacionamos con las máquinas. Y esa forma en que se va a desarrollar los videojuegos es lo que las compañías quieren llevar a los usos más cotidianos. Hace años, desde el año 2017, Meta tiene un proyecto de investigación muy avanzado donde encargaron a algunas universidades americanas investigar la lectura del cerebro para detectar la palabra escrita. Y lograron encontrar la fórmula para decodificar lo que estamos pensando y transformarlo en escritura a una velocidad de 100 palabras por minuto, que es más que lo que nosotros podemos hablar. ¿Ya? Y la visión de ellos, que de hecho ya lo comentaron y lo presentaron en alguna oportunidad, es que ya no tengamos que estar así con los teléfonos, sino No, que solo pensar. simplemente pensamos, enviamos, pensamos y enviamos. Y probablemente esto vaya a desaparecer en un futuro, eventualmente, y se transforme en otra cosa, en un PIN. Algunos especulan y hay compañías que desarrollan parches, por ejemplo, que en vez de para qué andar trayendo algo afuera, si lo puedo tener como parche, y otros están diciendo, no, hagamos algo más insertable. Y es ahí donde es donde viene todo este tema de la convergencia hombre-máquina, que no es como el Frankenstein de hace algún par de siglos, sino que estamos hablando de cosas que hoy día se están investigando y desarrollando. Y en eso que parece realmente una fantasía y que está pasando. Y ahí te pregunto, mi querido Moisés, ¿cuáles son los mayores desafíos que tú encuentras realmente para calar con el tema de los neuroderechos realmente, para que realmente se defiendan? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves los problemas que se tienen respecto de este avance tan veloz? Porque te das cuenta tú, en los ejemplos que das, ¿ya? Son ejemplos que te dan a entender que necesitas de un cuerpo de profesionales de distinta naturaleza para poder entender, realmente recién entender lo que están haciendo las grandes compañías para manipularnos, para obtener información. En fin, ¿cómo ves tú este tema? Bueno, primero es de una gran complejidad, pero al mismo tiempo tiene una fuerte dosis de sentido común. O sea, no, tampoco hay que enredarse mucho. Si te entras a estos temas desde la complejidad, uno termina un poco mareado, decimos aquí en Chile, así como dando vueltas. Pero si uno lo mira en términos un poquito más sencillos y dice, bueno, toma definición y dice, bueno, la información neuronal, lo que pasa en nuestra intimidad, ¿lo queremos dejar solamente para nosotros? Sí, bueno, entonces tenemos que tomar recaudo. Y ahí la conversación se pone un poco más sencilla. Y eso es una conversación de derechos humanos y por eso lo que nosotros impulsamos es abordar, por lo menos en Latinoamérica, la regulación de las tecnologías desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son
el pilar indiscutible que tenemos para orientarnos. Porque Latinoamérica tiene una gran tradición de generar normas, incluso superiores a las europeas, de protección de los derechos de las personas. Y creo que en eso tenemos un gran activo y un gran capital. Y además ahora se sumó que tenemos una experiencia con las neurotecnologías, donde la agenda de neuroderecho ha avanzado bastante en la región. Por cierto, hay que seguir concretando, pero eso ya te muestra de que sí podemos tomar el liderazgo en ciertos temas, si es que tenemos clara la estrategia. Y creo que ahí es donde tenemos que poner un poco más de énfasis y entender y entendernos que tenemos que regular no desde la perspectiva de los productores, que eso me pasa cuando voy a algunos países y empiezan a hablar de regulación y se ponen en la misma postura o copian lo que se estaba haciendo en Europa, pero estamos hablando de países que son productores. Nuestro principal problema va a ser el consumo de esas tecnologías. Así es. Y cuando te pones desde el punto de vista del consumo, es mucho más sencillo regular. Por ejemplo, establecer un catálogo de sectores vulnerables que no se pueden impactar. Y cada país puede ver en el mundo de niñez, en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas medidas de transparencia y de auditoría a los algoritmos. Que el Estado, tercer punto, que el Estado tenga que cumplir con esos estándares a nivel interno. Y esto es lo más importante, cuarto, que las compañías privadas que contraten con el Estado deban cumplir con esos estándares. En Latinoamérica los estados son grandes poderes compradores y por lo tanto orientadores del mercado. Y si los estados le dicen a las compañías, señores, ustedes si quieren contratar conmigo, sus algoritmos deben cumplir con estas condiciones. Eso ya sería un gran avance, y a eso se le pueden agregar otras medidas de control, mecanismos de compliance, due diligence y todo eso, que es una lógica un poco distinta de ponerse a regular la industria, que es un poquito más complejo. No digo que no se deba hacer, pero la propuesta es que de mínima partamos de los derechos como eje, y a partir de eso en cada país verán qué otra cosa le agregan, le quitan, pero eso es importante. Eh, Hace poquito lanzamos, aprovechando que eres de México, de hecho vengo llegando de México, me trataron muy bien, ¿ya? Y logré siempre hacer mi plan de enchilada y mole, porque siempre es como inevitable. Estuvimos en varios eventos y uno de ellos en particular que lo hicimos con el Instituto de Información de la Ciudad de México, Info Ciudad de México. Ahí lanzamos un libro que se llama En defensa de los neuroderechos, que reúne la opinión de 40 expertos respecto de una sentencia histórica que tuvimos en la Corte Suprema de Chile el año pasado, donde se logró condenar a una compañía neurotecnológica por el abuso que hacía de la información neuronal. Entonces, a la vez que invito a tu audiencia a descargarlo, es muy fácil porque está en una web especial que se llama defensaneuroderechos.org. Hay expertos de todo el mundo que muestran el impacto que ha tenido esta sentencia a nivel global, y de alguna forma lo que vemos también en la región, en Latinoamérica, es que los poderes judiciales también van a tener un rol clave a la hora de tener que definir en concreto qué significa cada norma, y ahí creo que hay que poner harto énfasis en términos de educación de los jueces. Y ese es otro desafío adicional. Otro desafío adicional. En el ámbito justamente ya de la regulación, ¿qué avances encuentras que se hayan hecho, oh, mi estimado Moisés, ya como tal, para sentar alguna base, una normativa que ya pueda ser de alguna manera distribuida entre los países, que puedan sentarle como precedente? Latinoamérica en esta materia es rica en precedentes. Tenemos una reforma constitucional aprobada en Chile el año 2021 que dice que se protege toda la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Constitucional, es un derecho. El año pasado se aprobó también una reforma constitucional en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, que va en la misma línea, y tienen además un proyecto de reforma a la Constitución Federal impulsado por el senador Randolfo Rodríguez y la procuradora del Estado de Sao Paulo, Camila Pintarelli. Luego tenemos que en México hay un proyecto de reforma constitucional presentada también el año pasado, en julio,
por la diputada María Eugenia Hernández, y hace un par de semanas nada más se hizo un encuentro con el CONACYT, el Consejo de Humanidad y Ciencia de México, donde en 2 días se exploraron todos los alcances de los neuroderechos con el mundo académico, así que también les invito a la audiencia a ver está ahí en la red de CONACYT de la Cámara de Diputados. Hace muy poquito se presentó un proyecto de ley en el estado de Colorado, en Estados Unidos, que busca, y esto es muy interesante, equiparar la información neuronal a la data genética, y eso le da un estatus de mayor protección. Es curioso porque en la sentencia de la Corte Suprema de Chile va en la misma línea. Dice, bueno, protege algunos ámbitos de la privacidad mental, pero lo principal de esa sentencia es que dice la información neuronal debe ser tratada de la misma manera que la información genética. Por lo tanto, requiere niveles de consentimiento más elevados, como cuando te va a hacer una intervención genética compleja, que tú no pones a aceptar, te tienen que comentar, qué sé yo, etcétera, decir de qué trata. Y eso ya le da un estatus distinto a nuestra información neuronal y de cierta manera la convierte en objeto de protección privilegiado. Entonces tenemos una serie de iniciativas, a ello le podría sumar los avances del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y un anuncio, y es que este año vamos a comenzar otro proceso con este mismo comité que está orientado a la generación de estándares de protección a sectores vulnerables, particularmente los niños, niñas y adolescentes en inteligencia artificial, experiencia inmersiva y metaverso, que son la otra parte de esta conversación. Perfecto. ¿Cómo pueden los gobiernos y las organizaciones internacionales, Moisés, implementar y hacer cumplir los neuroderechos? Por lo menos en nuestra región. Por dónde recomendarías que empiece? Porque realmente esto es algo que está tomando fuerza, pero hay mucho por hacer. ¿Por dónde recomendarías que los gobiernos y las organizaciones puedan implementar y hacer cumplir esto? Bueno, ahí hay que trabajar un poco con lo que hay. Si nos ponemos a esperar grandes estándares internacionales, eso no va a pasar en el corto plazo. Lo que sí tenemos son los avances del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que puede servir perfectamente de base a una ley. Tenemos algunos proyectos de ley redactados. También en Chile tenemos un proyecto de ley que está en tramitación y que esperamos que a propósito de la sentencia avance. Eh, Así que yo diría que la estrategia es más bien avanzar a nivel nacional con la inspiración de lo que tiene el Comité Jurídico Interamericano. Perfecto. Además, hay otros instrumentos que pueden servir, como por ejemplo algunos informes que ha hecho el Comité Internacional de Bioética de UNESCO, que son bastante buenos, pero son informes, no son estándares. Y hay algún documento también de la OECD de innovación responsable en neurotecnología que genera estándares como para la industria, y eso está súper bueno también. Entonces yo creo que con eso ya podemos avanzar, eh, porque los demás procesos que existen en términos de ver si esto se puede regular a nivel internacional no va a pasar pronto, y por ahí también hay otros procesos que tienen que ver más con inteligencia artificial, con enfoques éticos como el que maneja UNESCO, pero que claramente van por una línea bastante más soft. Frente a la urgencia de este tema, ese tipo de medidas éticas son un buen punto de partida si es que no fuera un tema urgente. Pero como son temas urgentes, la verdad es que uno requiere regulaciones más claras. Perfecto. Moisés, ya vamos terminando. Y realmente es un tema sumamente apasionante, muy interesante, temas que parecen realmente de la ciencia ficción y que nos dejan impresionados y que nos dejan una reflexión de cuánto toca trabajar aún todavía, ¿sí? En este campo. ¿Cómo ves de aquí tú el futuro de los neuroderechos, mi estimado eh, Moisés? ¿Qué es lo que se viene como fundación? ¿Qué es lo que quieren llegar a alcanzar durante los próximos años con relación a los neuroderechos? Bueno, lo primero es que estamos en la primera fase, que es hablar las urgencias. Y la urgencia tiene que ver mucho con privacidad, que es lo que nosotros podemos entender, los abogados entienden y los jueces entienden, los legisladores lo entienden. ¿Ya? Pero este tema excede la privacidad. Por ejemplo, cuando hablamos de aumento de capacidades cognitivas, ya no es solamente un tema de privacidad.
es un tema que tiene que ver con equidad, con no discriminación, con si vamos a permitir sociedades desiguales fundadas en la aplicación de dispositivos tecnológicos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y ese tipo de conversaciones nos gustaría abordarlas. En segundo lugar, también meternos de manera bastante más profunda en lo que es la conexión entre neurotecnología, experiencia inmersiva e inteligencia artificial, que es una de las grandes convergencias que viene, porque ahí también hay mucho que decir. Y ese es un gran desafío para nuestra fundación y, por cierto, para la sociedad y para los legisladores. Así que yo con eso ya me quedo, porque ya más allá hay cositas que tienen que ver ya con edición genética, que da para otro programa eso, porque también ya tendría que meternos como en esta cosa del mundo de los cyborgs, qué va a pasar cuando nos conectemos a través de dispositivos con las computadoras y eso con dispositivos que estén en nuestro cuerpo que permitan alterar percepciones, sabores, estados de ánimo, en fin, hay cositas ahí que son otra conversación. Pero se vienen grandes desafíos y lo importante es que programas como el tuyo se atrevan a salir un poco del esquema común y abordar estos nuevos temas, porque la labor de difusión va a ser importante, sobre todo para que la gente no crea que esto está relacionado con las teorías conspirativas, ni mucho menos, sino que son realidades y por lo tanto como realidad hay que enfrentarlas con seriedad. Gracias, Moisés. Nos quedamos con esas palabras. Como ven, realmente los neuroderechos es un concepto que está tomando y tiene que tomar fuerza y tiene que tener la relevancia que Moisés nos señala por todas estas implicaciones que tienen estas nuevas tecnologías y todo lo que de alguna manera conlleva para nosotros, para la manipulación de las personas, para defendernos ante estas malas prácticas también que pueden haber inclusive de parte de las empresas privadas, en fin, que ni siquiera las conocemos. Te das cuenta que Meta lanzó estos dispositivos, estas gafas obviamente con fines de entretenimiento, pero uno nunca sabe exactamente qué otros fines están detrás, ¿no es cierto? Entonces, realmente se viene un tema bastante complicado, el hecho de poder regular, poder comprender todo esto para poder contrarrestar de alguna manera, como tú dices, Moisés, tenemos mucho trabajo por hacer, así que gracias por tu tiempo. Desde ya te invito a un nuevo podcast para tratar otros temas que están relacionados y gracias por haber compartido tu tiempo. Gracias a ti, Sergio, y un saludo grande a la audiencia de México y del mundo que seguramente te sigue ahí desde distintos lugares. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Gracias a todos una vez más por haberse dado cita en este nuevo episodio de Futuria. Vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir presentando profesionales en este espacio que nos den una luz respecto de lo que se viene en este futuro marcado por estas tecnologías que parecen realmente de ciencia ficción y que necesitamos todos tener entender y comprender y analizar y debatir justamente todo lo que se nos viene. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.